formación especializada en los mecanismos moleculares, celulares y fisiológicos que están implicados en el desarrollo de la enfermedad y aplican estos conocimientos a la investigación biomédica. Sí, bueno, sí, en realidad el máster está dirigido a cualquier estudiante que tenga una alta motivación o inquietud por investigar en el ámbito de la salud, independientemente de la formación académica que éste tenga. En realidad lo que buscamos son alumnos o que bien quieran realizar la tesis doctoral en algún tema de salud, o bien que simplemente quieran acercarse a conocer este campo de la investigación biomédica por otros motivos. Entonces, fundamentalmente tenemos dos perfiles de alumnado. Un perfil de alumnado procedente de licenciaturas, de titulaciones contempladas en el área de la salud, que son medicina, enfermería, fisioterapia, farmacia, nutrición, etc. Y otro perfil, otro alumnado con un perfil de ciencias y tecnología, que es el más numeroso, que provienen de titulaciones como biología, bioquímica, biotecnología, químicas, incluso de ingeniería biomédica. Yo creo que uno de los puntos importantes, fuertes del máster es que abre numerosas oportunidades laborales al alumnado egresado. Y esto es así porque hoy en día la sociedad está demandando profesionales especializados en el ámbito en que nosotros abarcamos. Y de hecho la investigación biomédica, que es un instrumento esencial para mejorar la calidad de vida, la expectativa de vida de las personas, está siendo impulsado muy seriamente tanto desde un ámbito público como desde el ámbito privado. Y de hecho la inversión en salud y más específicamente en investigación en este ámbito se ha incrementado en los últimos años muy notablemente. No hay más que ver la cantidad de institutos de investigación biosanitaria, por ejemplo, que se han creado tanto a nivel estatal como aquí a nivel autonómico, o la creación de empresas o de spin-off numerosas que se han creado y que básicamente lo que ofrecen al mercado son productos o servicios que están basados en la investigación biomédica. Y todo ello también ha hecho que la gestión en investigación biosanitaria, investigación biomédica, pues haya incrementado. Entonces, esto lo que hace es abrir oportunidades laborales de trabajo para nuestros egresados. El plan formativo consta de 10 asignaturas, todas son de 5 ECTS y el trabajo fin de máster que tiene 20 ECTS. Es decir, es un trabajo fin de máster que tiene mucha carga crediticia, supone la tercera parte del total de 60 ECTS que tiene que cursar el alumno para obtener el título, por lo tanto tiene un peso específico importante. Y en cuanto a las asignaturas, de estas 10 asignaturas, 3 serán obligatorias y básicamente lo que hacen es abarcar aquellos aspectos que nosotros entendemos que son fundamentales para todo estudiante que quiera iniciarse en el ámbito, en la investigación biomédica, que son señalización celular, y presentación de trabajos de investigación, de los resultados de la investigación y métodos, tecnología y metodología molecular más ampliamente utilizada en nuestro ámbito. En cuanto a las asignaturas optativas, básicamente lo que hacen es reflejar las diferentes temáticas en las que trabaja el profesorado investigador del máster. Y aquí hay una temática muy diversa que va desde cáncer, creación de empresas de base biotecnológica, reproducción y desarrollo, enfermedades de base metabólica, fisiología y medicina del deporte, neurotransmisión y neuromodulación, etc. Bueno, yo estudié biología y al final la biología pues no está tan centrada en la biomedicina, estudiábamos muchas cosas de plantas, de microorganismos, de animales y al final, al cabo de los años, yo me di cuenta que lo que más me llamaba la atención era la biología celular, las cosas aplicadas a enfermedades, a poder utilizar distintas técnicas para algún día llegar a descubrir curas contra enfermedades. Pero claro, tampoco sabía
¿qué quiero? De neurociencias, de metabolismo, cáncer. Y este máster, lo bueno que tiene es que era enfocado a la investigación biomédica, pero en general. Pues aprendimos un poco de todo, te enseñan técnicas de cultivos celulares, de biología molecular, clases de neurociencias, de la biología celular del cáncer. Entonces ahí vas viendo pues, qué cosas son las que más te atraen o qué cosas son las que menos. Luego también en el proyecto de fin de máster, pues yo tuve la suerte de caer en un grupo en el que trabajaban con medicina regenerativa, que al final es lo que estoy haciendo ahora y que me gustó mucho, y por eso creo que no sé, fue una experiencia muy positiva para mí. Remarcaría varias cosas, ¿no? Por un lado, el perfil del docente que tenemos, del profesorado, porque es básicamente la gran mayoría son profesores investigadores de la Facultad de Medicina y Enfermería, incluidos clínicos, y también investigadores de los institutos de investigación biosanitaria, Biocruces, Biodonostia, Incliva, etc. Entonces es un perfil de profesorado muy específico, muy instruido, muy competente en el ámbito de la investigación biomédica, que es de lo que se trata. Luego también recalcaría que tenemos la amplia formación transversal que tenemos, que está basada en las 3 asignaturas obligatorias, que tenemos una importante carga de prácticas, no solo con el trabajo fin de máster, sino también en todas las asignaturas, que tenemos numerosos convenios firmados con empresas, institutos y centros de investigación, y todos los años firmamos nuevos porque nos adaptamos, digamos, a las necesidades, a las inquietudes del alumnado, y que este máster da acceso al programa de doctorado en investigación biomédica. Sería, por resumir, lo que yo destacaría del máster. Pues con muchos sí, porque muchos de ellos han quedado en el entorno de la facultad o de la universidad, o en empresas o en institutos, Biocruces, Biodonostia, con los que colaboramos y con los que tenemos contacto. Que a mí me haya llegado, el feedback que yo tengo es que están muy contentos, sobre todo en las oportunidades que luego se les han abierto, eso sí. Sí, es un máster que da acceso a doctorado y por lo tanto fundamentalmente está orientado a la investigación, pero no olvidamos que también tenemos alumnos que cursan el máster por otros motivos, porque se quieren dedicar pues, a la gestión, en investigación, etc. Entonces es verdad que la mayoría de nuestros alumnos desarrollan la tesis doctoral, eso sí. Pues yo tuve compañeros de un montón de carreras distintas, desde gente que había hecho INEF a gente que había hecho fisioterapia, gente que había hecho enfermería. Claro, había mucha gente que la base de biología celular igual no la tenían, pero bueno, también poco a poco con ayuda de los profesores y todo pudieron hacer el máster perfectamente, y la mayoría yo creo que acabaron haciendo la tesis doctoral. Y otros pues sí que les valía para puntos para hacer oposiciones, o sea que al final todo el mundo sacó algo positivo de hacer el máster.